acostumbrado la burguesía más reciente es a pensar en términos excesivamente individualistas y economicistas. Sí. Ese fue un defecto notorio ya desde el siglo XIX, pero podríamos decir que a lo largo del siglo XX se han sucedido distintas posiciones filosóficas, afortunadamente no muy conocidas en las universidades públicas, pero muy difundidas, lamentablemente, en universidades como la Católica, etc. Bien. Por eso a la charla de hoy la vamos a llamar Tres filósofos libertarios. Ah, qué lindo. Ajá. Es una especie de Santísima Trinidad. Los voy a ir presentando de a poco y a partir de una frase disparadora para cada uno. Bien. Disparadora, digamos, hacia nosotros, aunque no quiero No en el ser sentido, violento. no en el sentido literal, No, por claro. ahora. Bueno, vamos a comenzar con este Ludwig von Mises, que Ajá. nació en Austria. Bien. Va. En esa época todavía existía el Imperio Austrohúngaro. Es un hombre circunspecto que ha escrito en el año 1949, él había nacido en 1881, el texto La acción humana, sobre la cual vamos a hablar muy poco porque no merece mucho más. Bien. Pero acaba la frase disparadora: protéjanse, especialmente las personas sensibles. Ni los empresarios, ni los agricultores, ni los capitalistas determinan lo que hay que producir. Los consumidores lo hacen. Bueno, sin comentarios, digamos. Es decir, hay que ser demasiado ingenuo Sí. o demasiado abstracto para sostener que los consumidores, que son una masa heterogénea y perfectamente manipulable, puedan decidir algo, puedan determinar nada menos que la producción. Puede ser que Y se más en estos tiempos, ¿no? y más en estos tiempos. Yo diría esto, uno puede decir, bueno, se dejó de vender, pongamos una marca, el chicle bazooka. Sí. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere arruinarse los dientes de sus hijos, porque salieron otras marcas, otros productos. Bueno, ahí estaría bien. Sí. Pero no estamos hablando, por ejemplo, del enorme aparato militar, Claro. que entre otras cosas fabrica misiles hipersónicos Sí. y aviones de guerra que valen miles de millones de dólares. ¿Dónde están los consumidores? ¿Y que eso no se produce? ¿Que sale de los árboles y los van a buscar unos Que es una de las agricultores? principales producciones a nivel mundial, ¿no? El Probablemente armamento. la número uno. Sí. Tal vez se aplique, en todo caso, vamos a decir, a la industria de la cultura, a Hollywood, ¿sí? a los libros, a las editoriales, a la prensa, pero no puede aplicarse en general como con un mazazo que nos da Ludwig von Mises. Bien. Fundamentalmente su trabajo filosófico consiste en defender al capitalismo y criticar al socialismo. Claro. Mira, Vamos a criticar al conozco. socialismo. Siéntense que lo vamos a criticar. Y por supuesto, la intervención estatal en la economía. Ajá. Toda mi vida, dice, no sé si le dieron la extrema unción, pero cuando se va a confesar le dice, mire, yo no sé si mi vida fue útil o inútil, pero a lo que dediqué todos mis esfuerzos a discutir la intervención estatal en la economía. Ajá. Primero había dicho que los consumidores eran... Sí. Bueno. Y ya que estoy, voy a inventar una ciencia nueva. Así dice von Mises en su lecho de muerte. La praxeología. Ajá. ¿Qué es eso? Bueno, praxis en griego significa acción. Sí. Pero no acción en el sentido general, sino acción en el sentido de actividad orientada a un fin. Es la ciencia de la acción humana, de ahí el libro de él, el título La acción humana, que estudia las decisiones y acciones humanas basadas en la lógica y la razón. Como ven, reduce la lógica y la razón, que es probablemente la potencia intelectual más importante, conocida, Sí. a las decisiones económicas. Por ejemplo, si compro Chevrolet, vamos a suponer que pueda comprar un auto, o Toyota. Claro. El cálculo económico, dice, es imposible en una economía socialista, porque el cálculo económico penetra en la lógica y la economía socialista está a cargo no de la lógica, sino de un burócrata, de un patán que decide, por ejemplo, que para que la gente pueda trabajar se instale una industria, una fábrica destinada, por ejemplo, a el calzado o la industria textil. Y avanza un poco más Mr. von Mises. Cualquier intervención del gobierno en la economía distorsiona el mercado y lleva a consecuencias no deseadas.
como si las consecuencias no deseadas solo se produjeran por una sola causa. Claro. Precisamente son consecuencias no deseadas porque pueden producirse espontáneamente o de manera inadvertida para los propios agentes. Pensemos en una economía poco planificada como la economía de Menem en los años 90. ¿Recuerdan cómo terminó? Sí. No, sí. O apunto, por ejemplo, algunos índices de desocupación, de cierre de empresas, Me de fuga de recontracuerdo. capitales. Yo me recontracuerdo, sí. Bueno, para no amargarnos tan temprano, Dale. ustedes tienen que seguir con el programa, yo me voy. Sí. Mejor sigamos adelante. El Dale. capitalismo es el único sistema económico, dice, que permite la coordinación eficiente de los recursos y la mejora del bienestar general. Después de esto viene Bugs Bunny y el correcamino. Claro. Sin Bueno, embargo, esto Pero es lo que estamos escuchando ahora. es Claro. correcto. Yo por eso quise romper el hielo, vamos a decir, con este terrible martillo, que es el pensamiento de sentido común, elaborado no por Doña Rosa, como decía Neusta. un viejo periodista, sino elaborado por un filósofo, Sí. que no sé si no ganó, obtuvo, por supuesto se lo dan entre ellos, galardones especiales en la vida académica. Ah, sí, por parte de estas asociaciones que sí se dedican a Claro. entregarse premios entre ellos, como ya Claro. han Exactamente. condecorado nuestro Dice, presidente. bueno, vamos a tomar champán. Bueno, pero solo champán no, traiga a alguien y le damos un premio. La cinta Claro. azul de la popularidad. Bueno, para Mises, o sea, para von Mises, von es como si dijéramos de, ¿no es cierto? En Claro. alemán. Sí. Para Mises, el protagonista de la economía es el emprendedor. Ustedes han oído hablar hasta el cansancio del emprendedurismo y todo eso. Sí. Bueno, de manera que tendrá éxito siempre que los precios, fíjate qué astuto, qué lúcido. El emprendedor tendrá éxito siempre que los precios generados en el mercado cubran sus pérdidas. Claro, el que gana no tiene pérdidas y el que pierde no tiene ganancias. Claro. De este modo irán arruinándose los empresarios menos competitivos, Claro. favoreciendo la innovación y el progreso. Ujú. Es decir, el darwinismo en su más pura figura. Todo este proceso de mercado hace que los condicionantes de la oferta y de la demanda produzcan cambios en el mercado de forma continua, por lo que un modelo estático no puede plasmar la realidad. ¿Y cuál es el modelo estático? El sostenido por la burocracia socialista. En cambio, no hay burocracia, por ejemplo, en las grandes economías capitalistas, pongamos por el caso Japón, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, que han crecido no al calor de la planificación, o de la intervención estatal, sino del espíritu libre del emprendedor. Uno lo ve a Henry Ford, por ejemplo, a principios del siglo XX, pero no ve un equivalente a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX ya no había emprendedores, había organizaciones tecnocráticamente orientadas. Claro. Pasemos a otro. A ver. Bueno, este es probablemente, es contemporáneo del otro, un poco más joven, va a fallecer en 1992, haber nacido en 1899. El mundo lo tuvo que soportar casi 100 años. Un Sí. montón. Sí, se llamaba Friedrich Hayek, o Hayek, si lo vamos a pronunciar en alemán, él también era austríaco. Bueno, son referentes de la escuela austríaca, a la cual venera nuestro amigo el presidente Menem. Javier Gerardo. Bueno, vamos a comenzar con una frase. A ver. El socialismo promete igualdad, pero entrega dependencia. Si el Estado decide por mí, me hace su siervo. Siervo con S, no con C, que sería que por número. No, claro. Sí. La libertad con riesgos, anoten esto porque realmente, la libertad con riesgos vale más que la esclavitud disfrazada de seguridad. Ajá. La libertad con riesgos vale más que la esclavitud disfrazada de seguridad. Sí, no compro yo. Claro. Simplemente yo quiero estar seguro. Claro, aparte, los riesgos que puede sufrir un multimillonario no serán de morirse de frío o de hambre, no, claro, no son los mismos. o no poder atender a los enfermos de su familia. Ganará Sí. menos. Claro. Ese sería el riesgo. No mucho más que eso. El riesgo será pincharse, digamos, con un clavo, en fin, bueno. Puntos clavos, ¿qué libro escribió? El otro había escrito, ¿se acuerdan? El libro que había escrito el otro, Sí. La acción humana. Este escribió El camino de la servidumbre. Ok. Ujú. Bueno,
La planificación centralizada y el control estatal de la economía llevan a la pérdida de libertad individual y al totalitarismo. Bien. El socialismo, aunque bien intencionado, conduce a la tiranía. ¿Saben por qué? Porque requiere un control centralizado que restringe la libertad individual. Está bárbaro. El orden social surgiría espontáneamente a través de las acciones individuales y no necesita ser diseñado por una autoridad central. Esta es una idea del siglo XVIII, este es del siglo XX. Sí. El siglo XVIII, y en Escocia, en una pequeña aldea donde vivía Adam Smith, se diseña la idea de que el orden espontáneo es mucho más, podríamos decir, eficiente que el control centralizado. Claro, es que no había quien pudiera ejercer control centralizado en una sociedad relativamente homogénea. La brecha entre poderosos y vulnerables no era tan grande como llegó a ser a mediados del siglo XX. Y por lo tanto, la idea de la mano invisible de Adam Smith y del orden espontáneo tenía algún grado de asidero. Quiero pensar a 2 siglos y pico de esa época. Claro. Pero en esta época nosotros sabemos, entre otras cosas, que esto es falso, no solo porque no se verifica en los hechos. Hay gente que estudia para dirigir empresas. Y la dirección de empresas y los lobbies sobre las decisiones estatales y el control electoral a través de funcionarios corruptos que dicen representar ciertos intereses y en realidad representan otros, desmienten totalmente todo esto. Ahora, yo le preguntaría, pobre, se murió, si consiguen un espiritista, Un medium. Lo convocamos. un medium, podríamos Le podemos hacerle esta preguntar. pregunta. ¿Cómo explica usted que no solo en Argentina, donde hemos padecido esta terrible vergüenza de la represión policial, sino en cualquier otro país capitalista, pensemos en Francia, pensemos en Italia, etcétera, pensemos en el propio Estados Unidos, ¿por qué tienen aparatos de seguridad tan bien entrenados, no para controlar a los narcos, sino para controlar la protesta social? Entonces el orden espontáneo está recontra reprimido. Quiero decir, el orden social está recontra reprimido o conducido a través de mecanismos de violencia. O sea que limita la función del Estado a un aparato represivo que permita la libertad de los otros, digamos. Claro, sin embargo, él se hace el distraído y no piensa en el Estado en términos de educación. Van a ver que son absolutamente contrarios a la educación. E incluso van a promover, no tanto este, sino el que sigue, que es, ya lo voy a presentar, voy a dejar un compás de espera, que supone que la educación no debería ser obligatoria. Un genio. Claro. Pero ya hablaremos de... Lo quiero presentar con bombos y platillos. Vamos Cuando con- llegue- seguimos cuando con llegue ese Hayek. momento. Que tenga Seguimos paciencia. con Hayek. Ya que es más joven y esperó, Claro. el mundo esperó hasta que él viniera, Sí. nosotros podemos esperar unos minutos hasta que termine con Hayek. Dice así, la intervención estatal en la economía puede empezar con pequeñas medidas, pero gradualmente lleva a un control totalitario. Es lo que diría una señora para que los niños no fumen. Si empezás con un cigarrillo y después terminás mandándote todo la tarde. Bueno. Sí. La libertad económica y la libertad política están interrelacionadas. Esta confianza en la libertad política choca claramente con su idea de la democracia y con ideas contrarias a la democracia que vamos a encontrar en estos autores. ¿Cuál es el peligro que ellos ven en la democracia? Que la democracia, bien entendida, haría fracasar sus ideas económicas. Claro. Porque ¿cómo puede ser que alguien decida, por ejemplo, producir algo y el caso, por ejemplo, de Estados Unidos en estos momentos, establecer aranceles a la importación para proteger la industria local? Eso sería contrario a las ideas de la escuela austríaca. Totalmente. Y yo pregunto, ¿qué ha hecho este señor Trump? ¿Lo conocen? Un señor rubio. Sí, lo tengo. Medio Sí. Que pesa anaranjado. unos 140 kilos, sí, sí. sí. Bueno, ha hecho exactamente lo contrario. Claro. Por lo tanto, no solo es falsa la concepción general de la economía y de la sociedad de este libro, El camino de la servidumbre, sino que además es inaplicable cualquiera de sus propuestas
de no intervención del Estado. La pregunta es, estos razonamientos y estos planteos, ¿lo hacen por Cándidos o por Ladino? Yo diría que lo hacen por Cándidos. Por Cándidos. Sí. O sea, son lo suficientemente inteligentes como para encerrarse en un, digamos, mentidero de ideas abstractas, pero nunca salen a la calle. Claro. Están ahí, digamos, enfrascados. Especialmente este libro, Los Fundamentos de la Libertad, donde expone su programa filosófico, que si fuera más tarde no haría ninguna advertencia, pero nos pueden estar escuchando niños y no quiero que porque estas ideas están plenamente difundidas, no sé si aceptadas. No, pero difundidas sí. Pero están tan difundidas que podríamos decir que circulan sin ningún tipo de restricción. Desreglamentar, privatizar. Les manda saludos a Sturzenegger. Claro. Disminuir los programas contra el desempleo. Disminuir. ¿Sí? No. Terminar con el desempleo. Sostener. No. Los programas. Eliminar las subvenciones a la vivienda. El que no tiene casa, que vaya a vivir a la calle. Lo lamento. El control de los alquileres. No. Si vos tenés tu renta, ¿por qué se tiene que meter el Estado a decir cuánto te tienen que pagar? Reducir los gastos de la seguridad social. ¿Para qué queremos médicos gratuitos? No, claro. Alguien lo tiene que pagar, dice nuestro Claro, nada es gratuito. Qué ocurrencia. Finalmente, hay que limitar el poder sindical. Bueno, lo que no sé es qué hacen los sindicalistas cómplices de regímenes como estos. Pero bueno, nosotros somos sindicalistas, no podemos responder. En todo caso, para la próxima vez que venga, invitamos a alguno. Y le preguntamos. O lo llamamos por teléfono. Bueno, claro. El Estado dice, no debe asegurar ningún tipo de redistribución, sobre todo en función de un criterio y acá aparece una palabra o un término muy difundido, la justicia social. Claro. Ha dicho nuestro presidente en el debate presidencial, no recuerdo si el primero o el segundo, Sí, da igual a esta altura. ha dicho que la justicia social es una mentira. Sí. Es una aberración. O una aberración. Bueno, Peor. le mandamos saludos a Hayek. Sí, Bien, y nos Hayek. vamos con el... Retírese, Jaime. Este se llama... ¿cómo se llama el perro de uno de los 4 perros? Milton. No, Milton no. Murray. Murray. Milton Murray. Lucas. Conan se Conan, murió, Conan. pobrecito. ¿Lucas? ¡No! Y ¿Cómo vas a decir que está muerto? Rothbard. No sé, yo, chicos. Acá lo tenemos a No lo Rothbard. puedo ayudar. Ah, mira. Que nació en 1926 y falleció una tarde de 1995. ¿Dónde nació? En el Bronx. Este no es austríaco. Ah, mira. Mirá. Y en Este el es Bronx. yanqui. Desclasado. Y ha escrito un libro de Desclasado. 500 páginas, que por supuesto nadie leyó, ni él mismo, que se llama El hombre, la economía y el Estado. Ajá. Ustedes podrán decir, pero estos son economistas, no son filósofos. Claro. Lo que pasa es que los filósofos no tenemos mucho trabajo. Y no nos podemos ocupar de esto tampoco. Alguien se tiene que ocupar. Es como decir, loco, ¿quién es el que maneja el camión de la vencedora? Que es el que Sí. vacía los pozos ciegos. Sí. Y alguien lo tiene que hacer. Sí, sí. Hasta que se invente un robot. Claro. Ahora probablemente con la inteligencia artificial, estos filósofos, muchos de los cuales han fallecido, la inteligencia artificial continuará la obra filosófica de estos autores. Especialmente de Rothbard, ha dicho un crítico, es incapaz de producir un argumento filosófico mínimamente respetable. Ah, bueno. Es un mal filósofo, le han dicho. Bueno, es un hombre que lucía siempre se dice, pajarita, un moño al cuello, y que dijo cosas como esta. Es fácil ser notablemente compasivo cuando otros son obligados a pagar los costos de la compasión. O sea, no sea solidario con la plata ajena. Claro. Con la mía no. Claro. Más que nada traje estas semblanzas para que veamos que esto no es invento argentino. No. Lamentablemente es No, una no. adaptación Viene de afuera. de esta pésima forma de concebir a la humanidad y a la vida social. Que
si estuviéramos incluso hace 40 años, en plena dictadura militar, tampoco era tan ostensible la difusión de estas ideas. Claro. Se difundían claramente en las universidades, Pero más marginalmente, más... pero no en la televisión. Y eso que era la televisión intervenida, o la televisión o la Sí. radio, intervenida por el Estado, Claro. digamos, por el Estado dictatorial. Sí, por Sí, los sí. militares. ¿Por qué? Porque había cierto grado de decoro y además cierto miedo, especialmente en los interventores, por hablar de política, de lo público. Entonces, ni siquiera las ideologías como la de Neustadt, Neustadt fue uno de los divulgadores, de los popularizadores de estas ideas, Claro. pero tampoco tuvo tanta trascendencia hasta la democracia. ¿Por qué? Porque estaba como prohibido hablar de política. Los que tenemos cierta edad recordamos que no había programas políticos. Había simplemente programas de entretenimiento, algunos incluso de ficción. Los noticieros duraban media hora y las noticias que se daban eran noticias de accidentes de tránsito. Tampoco se difundían mucho los homicidios, Claro. mucho menos los femicidios, etcétera, porque no predominaba la idea de que los medios de comunicación tienen que instalar el entretenimiento y no la información. Claro. Vamos a repasar esto que dice Rothbard. Él es el que acuña la idea del anarcocapitalismo. Decir que está muerto, si no lo iríamos a buscar. Claro, Pero bueno, ya se No. murió. no tiene sentido. Escuchen esto y no tiemblen. Los padres no deberían tener la obligación legal de alimentar a sus hijos, Ah, ok. vestirlos ni educarlos, ya que tales exigencias serían coactivas y privarían a los padres de sus derechos. Pero, Pelotudo. ¿pero qué hacemos con los pibes? Claro. ¿Qué hacemos con los pibes? Estaba bien en la dictadura que no lo difundieran, pero ahora sí los difunden. Claro. Basta leer las redes sociales donde este pensamiento circula a sus anchas. Sí. Sí. Casi de sentido común muchas de estas cosas, ¿eh? O de mal llamado sentido común. Este señor, a quien ya he nombrado varias veces, no decía que podía ser legal la venta de órganos, Claro. Sí. Sí. y la venta de niños. Sí. Sí. O elegir morirse de hambre. Si no Claro. te gusta lo que bueno, tenés la opción de Morir. morir. Claro, y el que reclama por solidaridad en realidad es un envidioso. Claro. Claro. Bueno, esta nueva definición anarcocapitalista corona con esta idea. Contrario a la normativa de la asistencia obligatoria a la escuela y a las leyes que prohíben a los niños, o sea, él es contrario a las leyes que prohíben que los niños trabajen y que se ganen la vida. Y es contrario a las leyes sobre el trabajo infantil. Claro. Hemos escuchado, no sé si al diputado o al padre del diputado, todos se llaman igual, Venegas Lynch. Sí. No sé si sugerir o simplemente afirmar que la escuela no debería ser obligatoria. Sí. Porque en el campo los chicos tienen que ir a trabajar. Sí, sí, y además se lo dijo a las mujeres en particular. Así es. Claro, la mujer para qué quiere estudiar. La verdad, Cada cosa se nos Andá a lavar los ocurre. platos. bueno. Si se permitiera el mercado libre de niños, se eliminaría este desequilibrio, que es el de que hay gente que tiene muchos hijos Claro. y después no les puede dar de comer. ¿Y a dónde va a golpear? Al desarrollo social. Claro, Ahora se claro. llama capital humano. Claro. Y va la otra a pegarles a lo que van a protestar. Bueno, entonces, ¿cómo solucionó el problema? Bueno, él no se atreve a decirlo. Podríamos... Se atreve a decir un montón de cosas, pero ¿qué no se atreve a Claro, decir? pero podría decir, habría que castrar. Claro. No, dice, que los vendan. Ya que Claro. se produce. No, un Sobran. mercado de pibes, claro, un Pero mercado de chicos. sobran, ¿para qué? Tenés un montón. Entonces se ¿Para qué lo eliminaría necesitan? el desequilibrio entre Claro. familias pobres, Qué pero locura. numerosas, Sí. Ujú. y se llevaría a cabo una transferencia de bebés y de niños desde padres que no los quieren o no los cuidan a padres que desean ardientemente tenerlos. Claro. Todos los implicados, los padres biológicos, que no los quieren, los niños que efectivamente Pobrecitos son Claro. carentes de recibir no amor. decidieron venir, así que. Y los padres adoptivos que los compran saldrían ganando en este tipo de Todo sociedad. chocho. Claro, un ¿Ves lo que es negocio. el mercado? Redondo. Claro. Yo digo, ¿cómo se llegó a ser razonable esta idea? Y la respuesta es únicamente a través
digamos, de las redes sociales, este sería el canal, Ujú. pero porque efectivamente no hay debates en la sociedad. No hay quien pueda discutir. Claro. Es decir, nosotros estamos lográndolo entre nosotros, pero no podemos romper esta coraza represiva de las ideas, podríamos decir, antagónicas a las ideas dominantes, que además de inaplicables, son simplemente distractivas. ¿Cómo vamos a discutir esto? Esto es una tontería. ¿Qué quiere decir? Usted tiene 2 orejas. Bueno, venda una. Claro, ¿para qué querés dos? Claro, Si con sí, una te claro. alcanza. Exactamente. no se para puede- lo que hay que oír, ¿no es No se cierto? puede prestar a debatir No. eso. Claro. Miguel, yo te quiero Sí. decir la hora. Sí. Son 9:36. Ah, perfecto. Bueno, Hay alumnos que lo están esperando Sí. a Miguel. Ya voy. Ya sí. va. Me tomo un avión y llego. Dale. Así que no sé si querés cerrar. Yo creo que es mejor dejarlo ahí. Lo dejamos en Sí, stand-by, lo es dejamos. súper interesante. Miguel este año, al igual que el año pasado, va a estar cada 15 días, ¿sí? Acompañándonos. Van a ir intercambiando con Fran, nuestro sociólogo de cabecera. Sí. No es más nuestro rockstar, entonces a partir de ahora es nuestro tango star. Sí. Sería algo así. Así que bueno, lo vamos a despedir y en 15 días seguimos con esto. Bueno, voy a traer algo un poco más tolerable. Bueno, dale, compramos. 38 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender.